Yo quiero daros las gracias por la buenísima acogida, quiero dar las gracias también a todas las personas que en su momento mostraron solidaridad a Alejo Vidal Quadras por ese atentado que, como todos podemos suponer, pues le podía haber costado la vida, y el protagonista es Alejo. Ha querido buscar ese momento para estar con todos vosotros, contaros de primera mano lo que, bueno, pues un poco su punto de vista. Os voy a contar un poco cómo vamos a hacer esto, porque aparte de dar las gracias también a la Asociación de la Prensa por la capacidad que ha tenido de acogernos, muchas gracias, presidente, por darnos esta oportunidad. Os quiero contar un poco cómo lo vamos a organizar para que no haya mucho follón en la forma de intentar abordar las preguntas con Alejo Vidal Quadras. Conmigo está también aquí, a su izquierda, Carmen Ladrón de Guevara, que como sabéis es la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y también es la letrada de Alejo Vidal Quadras. Sí os quería decir que vamos a dejar que Alejo hable. Al final, cuando él acabe su intervención, habrá un turno de preguntas que yo os voy a pedir, por favor, que sea uno a uno y que vayamos pasando el micrófono, o sea, que intentéis concentrar, porque somos muchos, y lo tenéis que comprender, que también la fatiga y la situación de salud de Alejo, que todavía está convaleciente y se está recuperando, pues es delicada, y ni ha habido previos, como sabéis, porque sé que muchos lo habéis intentado, tener alguna cuestión previa, ni va a haber tampoco luego después oportunidad de que a la calle podamos seguir haciendo alguna intervención o seguir haciendo tomas. Sé que muchos habéis pedido también luego comparecencias en medios con él, que esto se verá después de que pase el día de hoy, pero sí os iba a pedir que intentemos ser ordenados. Yo daré el turno de preguntas, hacemos una pregunta e intentamos concentrar esa pregunta. Si luego hay más preguntas del mismo medio, el mismo periodista, no habrá ningún problema tampoco en atenderla, siempre que haya turno, pero vamos a intentar dejar que todos podáis hacer preguntas y no acaparar un micrófono. Dicho esto y agradeciéndoos la presencia, le voy a dar paso a Alejo Vidal Quadras a que nos cuente lo que nos quiera contar, evidentemente. Buenos días a todos. Don Alejo, muy buenos días. Disculpad que mi voz todavía está muy disfónica como consecuencia de la cirugía, la intubación, el disparo, y ya me disculparéis. En los próximos semanas y meses ya irá mejorando, ¿no? Aunque nunca tuve una voz cristalina, pero ahora está particularmente perjudicada. Además, tengo todavía una cierta parálisis de los músculos faciales y por eso hablo también un poco raro, ¿no? En primer lugar, quiero daros las gracias por vuestra asistencia a esta rueda. La he hecho cuando ya me he visto capaz, porque he necesitado bastante tiempo para estar en condiciones de afrontar vuestras preguntas, ¿no? También quiero agradecer a Miguel Ángel Noceda y a la Asociación de la Prensa de Madrid que nos hayan prestado sus instalaciones para esta rueda. Y muchas gracias a José Luis y a Carmen por su ayuda. Todo lo que diré responde a opiniones mías personales y a mi experiencia. Es decir, este es un caso que está subiúdice en la Audiencia Nacional y, por tanto, todavía está bajo secreto del sumario. Debo enfatizar que todo lo que yo diga aquí solo es responsabilidad mía, porque el proceso judicial sigue su curso con las investigaciones policiales y la actuación del juez instructor. Ya sabéis que ha habido ya algunas personas detenidas, otra está detenida al otro lado del Atlántico,
fue detenida en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y todo esto ya ha salido en los medios, ¿no? Yo lo que voy a hacer es daros una perspectiva de mi situación, de mi atentado en el contexto político que ha motivado este ataque terrorista a mi persona, ¿no? Y mi intervención tendrá dos partes. Una en la que explicaré el historial terrorista extraterritorial, es decir, fuera de Irán, el historial terrorista abundante y probado del régimen de los ayatolás iraníes, y una segunda parte en la que me referiré concretamente a por qué yo he sido objeto de este intento de matarme. Desde su misma creación, hace más de 40 años, el régimen iraní, ese régimen teocrático, dictatorial, misógino, homófobo, criminal, desde su misma concepción e inicio, el régimen iraní ha practicado activamente el terrorismo, tanto contra disidentes iraníes como contra ciudadanos extranjeros, aparte de la tremenda represión interna, que es de una brutalidad absolutamente asombrosa. Estos asesinatos extraterritoriales se cuentan por un número muy grande y han tenido lugar en Europa, en Asia y en América, ¿no? Y se han extendido a lo largo de 4 décadas. Hay un cambio de método a partir de un cierto momento. Hasta el asesinato en el restaurante Mykonos de Berlín de disidentes kurdos, el régimen utilizaba sus propios agentes, es decir, agentes del servicio de inteligencia, de sus cuerpos de seguridad, que se desplazaban al país en cuestión, cometían el asesinato y, si podían, volvían, escapaban otra vez a Irán. A partir del asesinato de los kurdos disidentes en el restaurante Mykonos de Berlín, cambian el método y pasan a utilizar a mafias internacionales, criminales comunes, gente de la droga, y les contratan para cometer el asesinato, y así pues no hay conexión directa con el régimen. Pero ya digo, hay estas dos etapas, hasta el asesinato de los kurdos en Berlín y después que lo hacen ya por encargo. Por cierto, se os ha entregado un dossier donde tenéis mucha información sobre estas cuestiones detallada. Yo aquí haré, como es natural, una síntesis para no alargarme. Quizá el asesinato más espectacular fue el del profesor Qasem Rajavi, que tuvo lugar en Ginebra en abril de 1990. Qasem Rajavi era un distinguido diplomático iraní que había sido el primer embajador de Irán en Naciones Unidas después de la llegada de Khomeini, que desertó del régimen y se unió a la resistencia. Entonces un comando legado de
Teherán, de 13 personas, todos con pasaporte de encargado de misión, es decir, con cobertura diplomática, le asesinaron en la calle ametrallando su automóvil. Tenéis en el dossier el comunicado de las autoridades suizas al respecto, donde le atribuyen el asesinato al régimen iraní. Estos asesinatos continuaron a lo largo de la década de los 90. Por ejemplo, el ex primer ministro iraní, Shapur Bakhtiar, fue asesinado en París en el 91. Otro disidente muy conocido y activo, Abdul Gazemoglu, fue asesinado en Viena en 1989. Y el diplomático iraní disidente y representante del Consejo Nacional de Resistencia de Irán en Italia, Mohammad Hossein Nahdi, fue asesinado a plena luz del día por un motorista a 100 metros de su oficina de Roma en 1993. Y después, algunos de vosotros, los más veteranos, recordaréis, José María, el atentado tremendo de la Asociación Mutual Judía de Buenos Aires, que tuvo decenas de víctimas y que tuvo lugar en 1994. Bien, todos estos asesinatos del régimen, todos probados e identificados, hicieron que en el año 97 la Unión Europea reaccionase, ¿no? Y hubo una declaración el 10 de abril del 97 por parte del Consejo, la presidencia del Consejo de la Unión, a partir del asesinato que os decía de los kurdos en el restaurante Mykonos de Berlín. Ahí la Unión reaccionó con una declaración de condena, donde se refiere a las autoridades iraníes y donde lamenta que, a pesar de haber intentado tener una relación constructiva con el régimen iraní, no es posible si el régimen comete este tipo de acciones terroristas en territorio europeo, ¿no? La Unión invita a todos sus embajadores, a los Estados miembros, a retirar los embajadores de Irán, ¿no? Y el 29 de abril, mismo año, la Unión Europea da un paso más adelante y anula, cancela el diálogo crítico con Irán, suspende todo tipo de visitas bilaterales oficiales, decreta un embargo de armas a Irán y anula y no concede visados a ningún iraní que tenga relación con servicios de inteligencia o fuerzas de seguridad. Y expulsa a todos los agentes de inteligencia iraníes que haya en Europa. Es decir, hay una fuerte reacción de la Unión Europea y la gota que rebasa el vaso es el crimen múltiple en el restaurante Mykonos de Berlín. A partir de aquí hay 2 décadas sin actividad terrorista. Pero a partir del acuerdo nuclear y del restablecimiento progresivo de relaciones, vuelve a empezar. Y
un activista árabe iraní, es asesinado en La Haya en 2017, los Países Bajos expulsan a raíz de ese asesinato a 2 diplomáticos iraníes a los que responsabiliza de haberlo planeado, porque ya están actuando las bandas criminales de delincuentes comunes. Ya no utilizan a sus propios agentes como hacían antes. Ahora ya contratan a sicarios que hacen el trabajo, ¿no? También la policía albanesa ha detallado intentos, planes de ataque contra las instalaciones del Consejo Nacional de Resistencia iraní en los años 2018-2019 y en octubre de 2019 la policía albanesa presenta un informe muy detallado de una red del régimen que contrataba criminales turcos, o sea, gangs criminales en Turquía para atacar a los disidentes que residen hoy en Albania. Hubo un atentado, mejor dicho, un intento de atentado, afortunadamente fallido, que resulta sorprendente porque da una medida de hasta dónde está dispuesto a llegar este régimen inicuo. Todos los años, mayo, junio, la resistencia iraní organiza un gran acto multitudinario, lo hacía todos los años hasta que llegó el COVID, claro, en un recinto ferial que hay en Villepinte, a poca distancia de París. Yo he asistido muchas veces a este gran acto donde se juntan 80-90 mil iraníes que vienen de toda Europa, de Estados Unidos, de Canadá, en fin, de todo el mundo. Y se juntan en este acto que, como os digo, es muy impresionante porque son 80-90 mil, ¿no? Yo una vez me entretuve en contar y había 600 autocares. Imaginad lo que es eso, 600, más todos los que van con sus propios vehículos. Y hay centenares de invitados extranjeros en este acto. Parlamentarios británicos, alemanes, italianos, belgas, españoles. Por ejemplo, en 2 ocasiones ha hablado en este acto como invitado José Luis Rodríguez Zapatero. En otra ocasión fue orador invitado José María Aznar. En otra ocasión figuró entre estos centenares de invitados extranjeros de muy alto nivel María Teresa Fernández de la Vega. O sea que estos invitados extranjeros son parlamentarios, antiguos parlamentarios, alcaldes, exministros, ex primeros ministros, algún ex jefe de Estado incluso, y militares retirados, generales americanos de 4 estrellas ya retirados. O sea que hay un apoyo internacional de máximo nivel, ¿verdad? Bueno, pues un diplomático iraní destinado en Viena, de nombre Asadollah Assadi, trajo una bomba desde Teherán en valija diplomática y contrató a unos belgas de origen iraní para que introdujeran la bomba en el recinto donde tiene lugar el acto y la colocasen en las proximidades de la señora Rajavi, la presidenta del Consejo Nacional de Resistencia. Recuerda un poco la Operación Valquiria, ¿no? Es decir, poner el maletín con la bomba cerca de
de la persona que se quiere asesinar. Pero claro, la señora Rajavi tiene a su lado, a una distancia mucho más corta de la que están José Luis y Carmen de Mí, por ejemplo, a Pat Kennedy, a Ingrid Betancourt, al general Wesley Clark, al ex primer ministro de Canadá, y se le hubiera puesto la bomba y hubiera estallado, hubieran matado a líderes políticos occidentales, pues por lo menos 15 o 20, porque la bomba era una bomba potente, ¿no? Afortunadamente, los servicios de inteligencia franceses, alemanes y belgas detectaron el plan, interceptaron a este diplomático en Alemania y se hicieron con la bomba. Este diplomático y sus colaboradores fueron juzgados en Bélgica, en el tribunal de Amberes. El diplomático fue condenado a 20 años y los colaboradores a 17 y 18 años. Desafortunadamente después, Irán, el régimen, tomó un rehén belga y lo intercambió por Asadollah Assadi, que estaba cumpliendo sentencia de 20 años en Bélgica. Hay informes recientes de Estados Unidos y del Reino Unido sobre planes para asesinar a disidentes o a dignatarios extranjeros que le apoyan a la oposición, y lo tenéis en el dossier detallado. Solamente quiero citar que se detectó a tiempo por el FBI y se neutralizó un plan muy detallado en el que participaban bandas criminales para asesinar nada menos que a John Bolton, ex embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas y ex consejero nacional de seguridad durante la presidencia de Donald Trump. Estaba ya todo preparado para matarle. Afortunadamente, el FBI lo pudo neutralizar a tiempo. Todas estas acciones las organiza la Guardia Revolucionaria iraní, el Ministerio de Inteligencia iraní y apoya el Ministerio de Asuntos Exteriores, que utiliza las embajadas como centros operativos para este tipo de actuaciones. Ahora que utilizan sicarios, claro, cuando la policía detiene a estos sicarios, todos les dicen lo mismo a los policías del país que los detiene. Por ejemplo, en mi caso hay, como digo ya, algunos arrestados. No podemos hablar, no podemos decir nada, porque si decimos algo, nos matarán. Es decir, se niegan a hacer declaraciones y a decir quién les contrató, porque dicen a la policía, no puedo decir nada porque estoy amenazado de muerte. Y por tanto, no hablan, ¿no? Recientemente, en mayo y junio del año 2023, un edificio de la oposición iraní en el norte de París fue tiroteado y después incendiado. Se arrestó a los responsables y todos eran profesionales contratados que se negaron a declarar bajo el argumento de que temían por sus vidas si hablaban, ¿no? Y en diciembre del 23, otra oficina del Consejo de Resistencia en Berlín fue incendiada
en un ataque, ¿no? Este ataque está todavía bajo investigación, ¿no? Bien. ¿Qué quiero señalar con esta breve síntesis de las actividades terroristas del régimen fuera de Irán contra disidentes o contra extranjeros que apoyan a la resistencia? Que el régimen iraní tiene una larga tradición, un récord de actividad terrorista extraterritorial. O sea que, en el dossier que se os ha entregado, como digo, encontraréis muchos más detalles que yo no doy por no hacer prolija esta explicación. Pero vamos, la idea es esta. Es un régimen que desde que se implantó en Irán ha practicado, con esa interrupción que os digo, después de la reacción de la Unión Europea, ha vuelto ahora, utilizando profesionales, siempre ha desarrollado actividades terroristas contra disidentes y contra extranjeros que les apoyan a los disidentes. Bien, ahora paso a mi caso personal. Yo volví a casa de andar por el Retiro, que es una actividad que practico regularmente por consejo médico y que os aconsejo a todos los veteranos que estáis aquí que andéis por lo menos 3/4 de hora cada día. Bueno, yo volvía del Retiro y al llegar a la acera de mi casa oí una voz detrás de mí que decía: hola, señor. Estas dos palabras, hola, señor, muy cerca. Entonces yo, esto es la explicación que dan los entendidos, hice un movimiento de cabeza. Hice un movimiento de cabeza que hizo que el tiro, que tenía que ser mortal, no lo fue. Es decir, un milagro. O sea, al oír la voz, hice un movimiento de cabeza que inclinó mi cabeza de tal manera que el disparo, que siempre es al cuello o a la cabeza, entró aquí, la mandíbula, fue en descendente y salió por aquí. Entonces, claro, yo noté un aturdimiento extremo. La detonación sonó como un trueno al lado de mi cabeza. De hecho, tengo este tímpano perforado. Y empecé a sangrar, charco en el suelo. Y entonces, os cuento esto porque, bueno, es una experiencia personal que me marcará para toda la vida, ¿no? Yo pensé inmediatamente el régimen iraní, o sea, fue automático. Y entonces vi que pensaba, o sea, que no me desmayaba. Y pensé, bueno, estás vivo, ¿no? Y entonces un señor que, no diré su nombre porque sería una indiscreción, pero al que estaré yo y mi familia eternamente agradecido, un señor que pasaba, se quitó el chándal o la sudadera y me puso el chándal así en los dos orificios que sangraban abundantemente. De hecho, yo miré y en el suelo había un charco ya. Entonces, gracias a este señor, no me desangré. Entonces llegó ya la ambulancia, la policía, me metieron en la ambulancia y me fui para el Gregorio Marañón, donde ya en la ambulancia, al policía que iba conmigo en la ambulancia, en el teléfono, porque no podía hablar,
le puse Irán, para orientarles, ¿no? Entonces, bueno, entonces llegué a la Marañón, me operaron, me reconstruyeron todo esto porque llevo varias placas de metal y estuve 16 días hospitalizado. De ellos, 4 o 5 en la UBI y 4 dormido 4 días intubado. Yo cuando me desperté pensé que era el mismo día del atentado y habían pasado 4 días, ¿no? Bueno, entonces, gracias a este equipo médico fantástico de Gregorio Marañón, las enfermeras, los auxiliares, no tengo palabras para agradecer lo que hicieron por mí. Extraordinario. Nuestra sanidad pública, que pasa por muchas dificultades, es ejemplar, es ejemplar. Ya digo, tuve una atención extraordinaria. Y a los 16 días pasé a lo que se llama hospitalización domiciliaria, que es que estás en tu casa, pero todos los días vienen 2 veces o 1 vez las enfermeras y el médico a tu casa, porque tuve esta herida de salida, tuve la mala suerte que se infectó y entonces tuve que estar con antibióticos mucho tiempo, incluso llevaba una vía interna y la bomba de antibiótico colgada para que fuera aplicada. O sea, fue una convalecencia que no se la deseo a nadie. Pero gracias a mi familia, que hoy me acompaña, y a personal sanitario extraordinario, pues hoy puedo estar aquí con vosotros y digamos, no en condiciones perfectas, pero capaz de explicaros lo que os estoy explicando, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué el régimen iraní, a mi juicio? Yo no tengo ninguna duda que ha sido el régimen iraní. Otra cosa es que hay una investigación en curso, secreto del sumario, la policía trabaja, el juez instructor trabaja y ese procedimiento dará el resultado que dé. Yo hablo de mí, de mi experiencia y de mis impresiones. Yo no tengo ninguna duda que ha sido el régimen iraní. ¿Por qué? Durante mis 15 años de vicepresidente del Parlamento Europeo y después igual, yo he apoyado públicamente de manera muy activa y muy visible al Consejo Nacional de Resistencia de Irán, que se opone a la dictadura teocrática iraní. Los he apoyado de forma pública, visible, entusiasta, y me he distinguido en esta tarea. El régimen en el año 22, en octubre, publicó una lista negra de enemigos suyos en Occidente, ¿no? Seguramente algunos lo visteis, ¿no? Esta lista negra tenía pues, 20 o 30 nombres y también organizaciones. El primero de la lista era Alejo Vidal Quadras. El primero. Claro, yo cuando vi esto pensé, ay, porque claro, si sacan una lista negra y tú eres el enemigo público número 1, hombre, tranquilizador no es a la vista del historial de estos señores con turbante, ¿no? O sea, no es tranquilizador. Había también otros españoles, eurodiputados en activo actualmente, estaba en la lista. Estaba mi gran amigo y ex eurodiputado escocés Struan Stevenson,
estaba el exdiputado socialista Paulo Casaca, portugués, había toda una serie de gente. Y después, organizaciones. Y la organización destacada era una que yo presido, que se llama In Search of Justice International Committee, en busca de la justicia, Comité Internacional, que fundé en 2008 para apoyar a la resistencia iraní y que cuando terminé mi tercer mandato en el Parlamento Europeo registramos 3 antiguos eurodiputados, no, mejor dicho, yo, que era antiguo eurodiputado, y 2 eurodiputados en activo, uno estonio y otro belga, registramos en Bruselas como asociación sin ánimo de lucro. Desde el año 2014 opera, publica informes, por ejemplo, unos informes que hicieron mucho daño al régimen y que presentamos en Bruselas fueron sobre su programa nuclear, demostrando que es un programa militar. Entonces, a partir de aquí, claro, mi convicción de que han sido los ayatolás iraníes los que han organizado mi intento de asesinato, pues no, para mí no ofrece ninguna duda. Ya otra cosa, digo, será lo que el juez y la policía investiguen. Yo hablo de mí. 6 días antes del atentado, la televisión en español del régimen, Hispan Televisión, se refirió a mí como partidario, literal, de la ocupación colonial sionista y partidario del racismo y el genocidio en Gaza. Acusaciones totalmente delirantes para cualquiera que me conozca y me siga en los medios, ¿no? Y el mismo día del atentado, la embajada iraní puso un tuit condenando el terrorismo, sin mencionarme a mí ni mi nombre, para nada, ¿no? Por tanto, estos son los hechos y estas son mis convicciones sobre mi atentado y sobre su autoría. Para terminar, quisiera dejar claras un par de cosas, ¿no? Desde el atentado, todo lo que ha sucedido después, los arrestos que ha habido, un marroquí, un venezolano, un español, el sicario ha sido identificado, es un franco tunecino que está escapado en busca y captura. Todo confirma mi tesis, ¿no?, de que han utilizado a sicarios y criminales profesionales para intentar matarme. El plan era un plan muy bien elaborado, que lo prepararon durante meses, donde me seguían, donde, en fin, y utilizaron el método descrito antes, ¿no?, de contratar a profesionales. Por tanto, yo no he sido víctima de un grupo criminal ordinario
que no ha sido el brazo ejecutor, sino que he sido víctima de un régimen dictatorial, tiránico y totalitario y criminal. O sea, he sido víctima de un régimen político. Y por último, quiero dejar claro que la Unión Europea ha de tomar una posición firme frente a la República Islámica de Irán. No puede ser que tengamos aquí una embajada abierta que muy probablemente es un centro de inteligencia y de planificación de acciones terroristas, como han sido otras muchas en Europa, y la Unión Europea ha de cambiar completamente de política respecto a Irán. El apaciguamiento, el diálogo, el pacto no sirven, porque ellos continúan con la terrible represión interna, con las actividades terroristas en Irak, en Siria, en Somalia, en Yemen, con Hezbollah, con Hamas, con los Houthis, financiados, entrenados, organizados. El ataque al sur de Israel, desde Gaza, también el régimen iraní, como es evidente, estaba detrás. Y es hora de cambiar de política. Hay que cerrar todas las embajadas iraníes en Europa, hay que expulsar a todos esos falsos diplomáticos que lo que hacen es planificar acciones hostiles hacia Europa y hacia los europeos, y hay que intensificar las sanciones y hay que apoyar a la oposición democrática, al Consejo Nacional de Resistencia iraní y al pueblo de Irán, que internamente, organizado en numerosas células de resistencia, intentan cambiar el régimen a una democracia normal, con igualdad hombre-mujer, con elecciones libres, que ahora no lo son, con respeto a todas las orientaciones sexuales, con una actitud amistosa hacia Occidente, y hay que apoyarles en su lucha, porque incluso la Declaración de Derechos de Naciones Unidas dice que un pueblo sometido a tiranía tiene derecho a rebelarse y buscar la libertad y la democracia. La intención de mi asesinato era, en primer lugar, quitar de en medio a un enemigo muy molesto como yo, y en segundo lugar, amedrentar y asustar a los centenares de políticos y dignatarios europeos, americanos, que apoyan a la resistencia iraní. Pues bien, termino diciendo, para que me escuchen en Teherán, que no han conseguido su objetivo. Milagrosamente he salvado la vida y pienso continuar este combate a favor de la democracia, la libertad y los derechos humanos en Irán el resto de mi vida, incluso con más motivación y más energía y más entusiasmo y más dedicación de la que he tenido hasta ahora, que ha sido mucho. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Alejo.
Muchas gracias, Alejo. Bueno, no me había presentado yo, soy José Luis Barceló, compañero vuestro, compañero de los medios de comunicación, periodista. Vamos a pasar a dar el turno de preguntas. Vamos a intentar que cada uno, hay un micrófono ahí que tiene Ricard, vamos a intentar que cada uno que queráis hacer preguntas concentre todo para no acaparar y hacer varias preguntas una vez que tenga el micro, y así van rotando al resto de compañeros. Empezamos por el que quiera preguntar. Aquí tenemos una pregunta. Dar, por favor, el nombre y el medio que representáis. Buenos días, señor Vidal Cuadras. Soy Marino Holgado, de Antena 3 Televisión. Sé que el caso está bajo secreto de sumario, usted lo ha recordado, sé que no me va a poder decir gran cosa, pero quería preguntarle el perfil de los detenidos por su caso. Digamos que no es un perfil muy vinculado ni a tramas criminales ni a mafias organizadas, son hasta cierto punto un perfil bastante curioso el que tienen, un poco frikis incluso algunos, ¿no? No sé si eso a usted le cuadra con que puedan tener algún vínculo con mafias organizadas, y si a usted le consta que en el sumario exista o de la investigación se desprenda algún vínculo de estas personas concretas con agentes iraníes, con el régimen iraní. Bueno, sobre el sumario no puedo decir nada, porque es secreto, no lo conozco. Mi opinión personal, como he explicado, creo claramente en mi exposición inicial, es que han cambiado de técnica, ¿no? Y que ahora utilizan a mafias, a criminales profesionales para sus atentados. Y en mi caso, este modelo encaja perfectamente, porque este sicario, según he leído en los medios, este sicario franco-tunecino es conocido por las fuerzas de seguridad en Europa, ¿no? Y tiene un hermano, según he leído en un reportaje muy bueno que hizo un medio que no nombraré para no hacer publicidad gratuita, pero en este reportaje tan bueno se decía que este sicario, que está identificado como el que me disparó, tiene un hermano que está acusado de haber trabajado para el régimen iraní. O sea que, digamos que la cosa parece que está bastante clara. Sí, José. Decid, por favor, el nombre y el medio. Buenos días, Josué Cárdenas, de Periodista Digital. Señor Vidal Cuadras, quería preguntarle si cree que el contexto español y el haberse pronunciado usted tan vehementemente contra la amnistía y todo lo que estaba ocurriendo en las negociaciones con Puigdemont y Sánchez pudo tener algo que ver. Y en segundo lugar, ¿qué le ha parecido el trato mediático? Ha habido noticias como un piquito, como unos gritos en un colegio mayor, que han tenido más trascendencia en medios que lo que le ocurrió a usted. ¿Qué le ha parecido el trato mediático que ha tenido la prensa española? Gracias. El trato mediático. Bueno, el trato mediático me ha parecido en general muy correcto. Ha habido algún detalle, digamos, de algún redactor que ha dado alguna información inexacta. Por ejemplo, no sé, una tontería, se ha dicho que mi esposa se llama Carmen y no se llama Carmen. No diré cómo se llama para no herir su privacidad. Bueno, otro detalle que tampoco responde a la realidad. Varios medios han dicho que yo tengo un despacho de abogados. Claro, primero, no soy abogado, soy doctor en física y catedrático jubilado de física atómica y nuclear. Jamás he practicado la abogacía, jamás he tenido un despacho de abogados, ni tengo ninguna relación profesional con ningún despacho de abogados. Bueno, son cosas que oyen y publican, pero bueno, aparte de detalles inofensivos como estos, en general la información
me ha parecido muy correcta, y alguna, digamos, fruto de una investigación muy bien hecha. Sí, hay una pregunta ahí. ¿Qué tal? Soy Pilar para Telemadrid. Señor Vidal, nos ha contado usted... Telemadrid. Nos ha explicado usted que ya sabía que estaba señalado, pero me gustaría saber si en algún momento llegó a pensar que esto le podía ocurrir. Y me gustaría preguntarle si después del mensaje que ha dejado claro hoy para Teherán, tiene miedo de que le vuelva a pasar. A ver, yo me inquieté cuando vi la lista negra encabezada por mí. O sea, le confieso que eso me provocó cierta intranquilidad. Conociendo el paño, claro, porque estos señores tienen la historia que les he explicado, ¿no? Pero pensé, no se atreverán. O sea, es absurdo que maten a un ex vicepresidente del Parlamento Europeo. A ver, no lo vi realista. Si hubiera pensado en lo que intentaron hacer en Villepinte en 2018, quizá, pero probablemente como un mecanismo psicológico de autodefensa, pensé, no se atreverán. Bueno, me equivoqué, Y sí se atrevieron, dice usted que lo vuelvan a intentar. A ver, yo creo que si lo volviera a intentar no sería fácil, porque actualmente el Ministerio del Interior ha puesto a mi disposición un dispositivo de seguridad muy completo, muy competente, al que, por cierto, quiero dar las gracias porque son gente profesionalmente extraordinarios y humanamente muy, personas de gran calidad humana. Bueno, por tanto, les costaría mucho porque estoy muy protegido. Y en segundo lugar, si vuelven a intentar, yo creo que sería autoacusarse, y eso tendría consecuencias políticas y diplomáticas y económicas muy dañinas para el régimen, ¿no? O sea que me parece que por estos dos motivos la probabilidad de que lo vuelvan a intentar me parece muy pequeña. Sí. Señor Vidal Cuadras, muy buenas. Miguel Gutiérrez para El Toro Televisión. ¿Espera usted que el Gobierno de España, como usted ha reclamado, ¿no?, que tanto desde la Unión Europea pues, se deben de poner medidas contundentes contra el régimen de los ayatolás? ¿Y usted cree que el Gobierno de España y la Unión Europea, cuando ya haya una sentencia firme, ya no solo sus sospechas bien fundadas, como usted ha demostrado en el día de hoy, cuando ya esa sentencia firme, que tendrá la valentía para romper relaciones completamente con el régimen iraní? Ya no solo el Gobierno de España, digo, sino también la Comisión Europea. Vamos a ver. Después del intento de atentado en Villepinte en 2018, donde, les repito, no solamente hubiera muerto la señora Rajavi, sino personajes de alto nivel del mundo occidental, incluso diputados en activo del Parlamento británico, del Parlamento francés, y generales retirados de muchas estrellas que estaban rodeando a la señora Rajavi. Después de esto, si después de esto la Unión no tomó
acciones, como hizo cuando el crimen del restaurante Mykonos de Berlín, que tomó acciones muy serias que duraron mucho tiempo, hasta que volvimos al redil, volvimos a ceder. Pues, no sé, tengo mis dudas. Mire, el régimen iraní tiene varios instrumentos de coacción sobre los gobiernos occidentales que no hemos de perder de vista. Primero, son capaces de organizar ataques terroristas de gran volumen en cualquier parte del mundo. Lo han demostrado, lo han hecho. Por tanto, los gobiernos occidentales tienen miedo de esos ataques terroristas. Segundo, toman rehenes. Cuando un occidental despistado, un periodista, un miembro de una ONG, un turista, aparece por allí, ¡pum!, lo detienen, lo acusan de espionaje, lo meten en una celda húmeda y con ratas en la prisión de Evin y le dicen al gobierno occidental de esta persona: bueno, este tema, ¿qué? ¿Lo arreglamos o este señor se pudrirá? ¿Qué es lo que hicieron con el Asadollah Assadi, que estaba condenado a 20 años? Pillaron a un belga que era de una ONG y el gobierno belga aceptó el intercambio. Bueno, por tanto, capacidad de organizar actos terroristas, toma de rehenes. Tercero, el programa nuclear. Claro, ellos dicen, si nos incordian mucho, en pocos meses tenemos misiles con ojivas nucleares apuntando a Israel es decir, el programa nuclear al occidente le da mucho miedo, porque si hay una potencia de la malignidad y de la agresividad del régimen iraní con armas nucleares, eso en los gobiernos occidentales les aterra, y ahí tienen otro instrumento de presión. Y por último, hay un cuarto, que son los intereses económicos. Hay grandes compañías en sectores como la energía y otros que tienen intereses muy grandes en Irán, ¿no? Hubo una conversación hace unos meses del presidente Macron de Francia con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Esa conversación telefónica duró 1 hora. Nadie sabe lo que se habló, pero yo me lo puedo imaginar. Sí, tenemos una pregunta aquí. José María Irujo, del diario El País. Don Alejo, lo primero, mostrarle nuestra alegría, nuestra satisfacción por su recuperación, en nombre de todos los compañeros, por verle tan bien, tan fuerte y tan recuperado. Y mi pregunta muy concreta, si después de lo que ha contado usted sobre otros atentados del gobierno iraní en Europa, la dificultad que ha habido para llegar hasta el final, ¿no?, por la cerrazón de esos grupos criminales en reconocer quién les ha contratado, ¿usted tiene esperanzas en que la justicia española en la Audiencia Nacional se llegue a concretar de una forma fáctica, en sentencia, de una forma probada, que ha sido el gobierno de Irán el que contrató a estas personas? Yo, la justicia ¿o tiene dudas? Española, tengo toda la confianza y todo el respeto, o sea que estoy seguro que tanto la Comisaría General de Información como el propio juez están poniendo todo el interés en que este caso se aclare.
claro, no es fácil, ¿no?, establecer el vínculo. No es fácil. Entonces no sé cómo acabará el procedimiento judicial, no lo sé. Ojalá se pudiera establecer el vínculo entre estos sicarios y el régimen. Ojalá. Sí, una pregunta aquí. Sí, señor Vidal Cuadras, buenos días. También le participo en mi satisfacción porque se encuentra usted mucho mejor. Juan José Fernández, del Periódico de Cataluña. ¿Cuál es su opinión acerca de la fecha elegida para intentar matarle? ¿Y había notado usted que había sido objeto de otros seguimientos en otros momentos de esa época o en anteriores? Bueno, yo no había notado nada. Es más, si hubiera notado cualquier cosa sospechosa, hubiera ido a la policía. Yo no noté nada, o sea, pero nada. Ni tampoco recibí amenazas como algún medio ha dicho. No, o sea, ni me noté vigilado, ni recibí amenazas para nada. La fecha, no sé, era el día de la Virgen de la Almudena. Quizá esto me ayudó, no lo sé. A ver, ¿alguna pregunta más? Sí, aquí tenemos una pregunta. Perdón, sí, tienes el micrófono ya. Disculpa. Buenas, Brais Cedeira, el diario El Español. En prensa, en distintos reportajes, se ha publicado que varios de los presuntos autores del ataque llegaron a fugarse a Marruecos. No sé si le consta gestiones de parte del gobierno para intentar extraditarles o si siguen allí. No sé si qué le parece este hecho. Sí, he leído que uno era marroquí, pero no me consta nada de eso. No lo sé. Sí, tenemos otra pregunta aquí. Gracias. Buenos días, Isabel Vega, del diario ABC. Ya ha contestado prácticamente a todo lo que... todos los detalles por los que le quería preguntar, pero me falta una cuestión. ¿Consideró en algún momento, tras aparecer en esa lista negra, pedir algún tipo de protección policial y escolta? ¿Los sopesó? Y me gustaría conocer las razones por las que sí o por las que no consideró esa opción y saber si después de su atentado se ha reforzado la seguridad de algunas de las otras personas que figuraban junto a usted en esa lista negra. Gracias. La pregunta, si la puedes repetir, por favor. Perdón, es que estoy con muy poca voz. Le preguntaba si al aparecer en esa lista negra del régimen iraní consideró la posibilidad de pedir protección policial, escolta o medidas de seguridad y si le consta, si el resto de personas que aparecían con usted, ha mencionado algunas, en esa lista negra, a raíz de su atentado, están siendo protegidas por las autoridades de sus países. Gracias. Gracias. Pues la verdad es que no sé si se ha tomado algún tipo de medida respecto a otros españoles que están en la lista. No lo sé. Yo, por lo menos a mí, no me lo han dicho, ¿no? Y tengo buena relación con ellos. Somos compañeros de lista negra, ¿sabe usted? Entonces, pues claro, esto parece que no, y une mucho. Entonces, pues no me han dicho que hubieran sido objeto de protección, no me lo han dicho. Alejo, preguntaba también si cuando apareció en la lista, antes del atentado, y se vio en esa lista escrito junto a otras personas, si tomó alguna medida, simplemente se asustó, y por qué no tomó alguna medida o si la tomó. Bueno, yo no quiero sonar así chulo, ¿verdad? Pero yo no me asusté. Yo me inquieté, que no es lo mismo, ¿eh? Entonces, no, la verdad es que no pensé que se atrevieran y seguí con mi vida normal, ¿no?
Gracias. De todas formas, la lista negra salió publicada en varios medios. Sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta justo detrás de ti, Ricardo. Iván Gutiérrez de TV3, también expresarle pues la alegría de que pueda estar aquí explicándonos con esta fuerza pues su relato. Primero, en relación a la lista, si ha hablado con más personas justamente después del atentado. Nos ha citado algunas pues que están en esta lista negra. Y después, por otra parte, un poco cuál es su relación actual con la oposición iraní, que fue en parte una de las que financió el partido que en 2014 fundó, Vox, y un poco cómo está esta relación y cuál es su situación actual. Gracias. Bueno, con otros integrantes de la lista he hablado. Por ejemplo, con mi antiguo colega Struan Stevenson. Sé que la policía británica, él vive en Escocia, la policía británica ha tomado medidas. En el caso de Paulo Casaca, mi colega portugués, sé que no, que la policía portuguesa no ha tomado medidas porque me lo han explicado, ¿no? Por tanto, me dice usted cuál es mi relación con la resistencia iraní, la de siempre, colaboración activa con ellos, apoyo total a su causa y todo lo que yo pueda hacer, tal como he venido haciendo para que Irán sea una democracia en libertad y se libere de esa tiranía espantosa de los mulas, de los ayatolás, pues seguiré trabajando con ese objetivo. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Estamos al final. Pues muchas gracias a todos por haber venido. Gracias, Alejo. Gracias, Carmen. Buen día. ¿Alguien se ha dejado aquí un...? No, pero lo han puesto para grabar.